Capacitancia e inductancia. El dispositivo llamado capacitor o condensador es un elemento de dos terminales formado por dos placas conductoras, separadas por un material aislante no conductor o dieléctrico que se llama. He dibujado aquí un esquema de lo que sería un capacitor, las dos placas separadas entre ellas por un material aislante y sus dos terminales. Por física sabemos y tenemos la siguiente expresión, de que C es igual a E o a epsilon por A sobre D. De eso tenemos que C es la capacitancia, que es el tema que estamos tratando y la cual ya voy a definir más exactamente a continuación. La E o epsilon es la constante dieléctrica o permisividad. Esa constante depende de qué material usamos como dieléctrico o qué material usamos como aislante. Podemos tener capacitores de aceite, podemos tener capacitores de papel, de cerámica. Es más, lo remito a una breve investigación o en libros, en el mismo internet, aparecerán muchos fotos, videos, esquemas de capacitores para que observen sus formas, sus materiales, los tamaños. Es decir, espero que de pronto, por favor, den un vistazo a internet y ahí les aparecerán muchas fotos de los diferentes tipos de capacitores. Aunque en verdad considero que la gran mayoría de ustedes de pronto ya han trabajado, ya conocen los capacitores. La A es el área de las placas y D es la distancia o la separación entre ellas. Entonces, en forma física, o sea, por física podemos calcular de esa manera la capacitancia dependiendo de dimensiones, tamaños y materiales con que este es hecho el capacitor. Pero entro a la parte que más me interesa, que es la parte eléctrica, la parte circuital, que es la que quiero llegar pronto a entender y a conocer ese elemento llamado capacitor desde el punto de vista eléctrico circuital. Como son dos placas conductoras, se entiende y de pronto ya lo notaron, que si se quiere mover cargas de una placa a la otra, eso implica realizar un trabajo, implica una energía, lo cual implica que se presentará una diferencia de potencial entre las placas. En otras palabras, si se le aplica un voltaje, vamos a cargar al capacitor. ¿Con cuánta carga? Pues esa carga va a ser proporcional al voltaje. Entonces de ahí es donde se desprende, ¿cierto? De tener el concepto de que si hay una diferencia potencial entre sus terminales, vamos a poder mover carga de una placa a la otra. Entonces, por eso encontramos la expresión de donde parte todo nuestro análisis del capacitor, de que la carga Q es igual o es proporcional al voltaje. Entonces, Q es igual a C por B. Carga igual a C por B. Esa va a ser nuestra expresión de partida, que la carga es proporcional al voltaje. En esta expresión, esta C, que es lo nuevo, porque entenderán que Q es la carga que ya la hemos trabajado que se da en Coulomb, y obviamente B es el voltaje que lo damos en volt. Esta letra C en la expresión es la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Es la constante de proporcionalidad. Y a esa constante, a esa letra C, es la que llamamos la capacitancia. Entonces aparece la variable llamada capacitancia, que la daremos con la letra C. La letra C va a ser de capacitancia. Entonces, empieza toda la definición del famoso concepto de capacitancia. La unidad, la unidad de capacitancia en el sistema internacional, la unidad en el SI, es el farad, que lo llamamos con la letra F.
que es lo que ustedes de pronto no han oído mencionar mucho como los faradios, pero realmente y exactamente la unidad es el farad. Esa unidad de farad es una unidad muy grande, o sea, un capacitor de un farad es un capacitor con unas placas de un área grandísima. Por eso en los capacitores es muy común, muy usado que se trabajen los submúltiplos. Entonces entenderán que uno cuando va al comercio, cuando hace los respectivos cálculos, es muy común que se exprese como microfarads, nanofarads, picofarads, porque habla, es más, casi que hablar de milifarad, esos son capacitores grandísimos. Bueno, tengan presente simplemente eso, que la unidad es tan grande que por eso vamos a usar mucho los submúltiplos. Bien, de pronto si queremos trabajarlo, pues entenderán que de la expresión podríamos decir que farad, o sea, en unidades, ¿cierto? La unidad de farad sería igual a Q sobre B, o sea, a Coulomb sobre Volt. Entonces, farad sería igual a Coulomb sobre Volt, pues obviamente despejando la de la expresión. Bien, el símbolo con que vamos a representar en nuestros circuitos, como lo vamos a dibujar, el símbolo de la capacitancia, ¿cierto? Es simplemente un elemento de dos terminales formado por dos placas. Entonces vamos a tener este simbolito. Por lo general se usa una recta y la otra curva. Ese sería un capacitor C farad. No olviden que el capacitor es un elemento pasivo. Por eso en el capacitor se nos cumple la convención pasiva de que si tenemos más o menos un voltaje, la corriente va de más a menos. Esto es algo que tienen que tener presente y que siempre nos va a presentar en el capacitor. Este va a ser el símbolo y no olvidar que el capacitor es un elemento pasivo, entonces cumple con la convención pasiva de los símbolos. Bien, entonces ya tenemos la unidad que lo vamos a dar en farad, cómo lo vamos a dibujar o cómo lo vamos a representar. ¿Qué sigue? Que si en un capacitor su carga es proporcional al voltaje, ahora sí viene todo la parte eléctrica. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si cogemos esa expresión de carga y la derivamos con respecto al tiempo? O sea, ¿qué pasa si hacemos de Q de T? Si derivamos la expresión de la carga con respecto al tiempo, entenderán que de Q de T es la corriente, entonces estaríamos hallando la corriente del capacitor, que por ahora la voy a llamar I sub C. Corriente en un capacitor. Entonces, ¿a qué es igual la corriente en un capacitor? Como es coger la expresión de Q y derivarla, pues me queda C, que C es la capacitancia, que es una constante, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces apareció nuestra primera expresión de cómo son las corrientes y los voltajes en un capacitor. Encontramos que la corriente por un capacitor es igual a C por dB de T. Esta es la relación voltaje-corriente en un capacitor. Importantísimo, y de aquí es donde se desprende muchas de las situaciones que vamos a ver con el capacitor. ¿Y qué es? Que mire que la corriente o la expresión de corriente en el capacitor implica una derivada. O sea, implica conocer la función, la expresión del voltaje, derivarlo, multiplicarlo por el valor del capacitor, o sea, por los microfarad, nanofarad, y eso me va a dar la corriente que pasa por el capacitor. Un pequeño paréntesis, solo como para que lo tengan presente, un pequeño paréntesis, y es que si ustedes recuerdan, la relación voltaje-corriente en una resistencia era la ley de Ohm, simplemente V era igual a R por I. Esta era la relación voltaje-corrientes en una resistencia. Simplemente la traigo presente para que se den de cuenta que en la resistencia la relación voltaje-corriente no implicaba derivadas, simplemente era cuánto es la I, la multiplico por R y eso me da el B. En una resistencia nunca aparecía la derivada, cosa que sí es novedad en este tema, cosa que sí es novedad en este elemento, que la corriente es C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo.
Esa derivada es la que nos va a hacer que este elemento llamado capacitancia y el que vamos a ver inmediatamente ahora, que es la famosa bobina o el inductor, esos dos elementos tengan un comportamiento bastante diferente al comportamiento de la resistencia, porque eléctricamente implica una derivada. Por ejemplo, miren, si la corriente en un capacitor es C por dB de T, ¿qué implica? ¿Qué implica que estemos trabajando en corriente continua? Entonces, corriente continua o corriente directa, que era el caso en que más hemos trabajado a nivel de circuitos. Si ustedes observan en corriente continua, los voltajes son constantes, porque en corriente continua los voltajes son 5 volt, 12 volt, 20 volt, 100 volt. Entonces me entenderán que si los voltajes es una constante, es un número, la corriente en un capacitor en corriente continua sería cero, porque me quedaría C por la derivada de una constante. Entonces encontraríamos que las corrientes de un capacitor en corriente continua, no se le olvide que estamos en corriente continua, serían cero. De aquí es donde se desprende la famosa expresión que en corriente continua el capacitor o condensador, el capacitor se comporta como un circuito abierto, porque recuerden que un circuito abierto es el que la corriente es cero. Entonces, esto es algo importantísimo y que lo necesito más adelante en el tratamiento de los circuitos. En corriente continua, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Por eso es, por eso es que en los circuitos trabajados hasta el momento, en toda esta parte que llevamos del curso, por eso es que en los circuitos de corriente continua, solo trabajábamos con resistencias y fuentes. ¿Por qué? Porque si el circuito tenía capacitores, si el circuito tenía capacitores y estaba alimentado con corriente continua, esos capacitores, su comportamiento era como un circuito abierto, entonces bastaba, digamos, con borrarlos, con quitarlos del circuito, porque ellos se comportan como un circuito abierto. Bueno, una pequeña aclaración de ese comportamiento o de ese concepto de que en continuo el capacitor como que no existe, como que si hay capacitores, quítelos. ¿Por qué los quita? Porque se comportan como un circuito abierto, entonces como si no estuvieran. Ese comportamiento, tengan presente que ese comportamiento es una vez el capacitor esté cargado. O sea, una vez el capacitor llegue a su plena carga, llegue a cargarse con lo que él puede o con lo que se está cargando, una vez el capacitor esté cargado, en ese instante es cuando se comporta como un circuito abierto. O sea, en ese instante es cuando deja de pasarle corriente, en ese instante es cuando la corriente se hace cero. Precisamente en el poco tiempo, porque son segundos, algunos casos milisegundos, o sea, en el corto espacio de tiempo, en el poco tiempo, mientras el capacitor se carga o se descarga, en ese espacio sí circula corriente. Y precisamente ese es el tema que vamos pronto a tratar, es el famoso transitorio. Precisamente por eso se llama transitorio, porque es un corto espacio de tiempo. Es un delta de t mientras se carga o mientras se descarga. Y por eso va a ser el tema que iniciaremos a tratar de los transitorios. O sea, vamos a tratar ese pequeño espacio, ese pequeño delta de tiempo, ese pequeño tiempo, mientras el capacitor se carga o se descarga. Una vez ya se ha descargado o una vez cargado, el comportamiento del capacitor es como un circuito abierto, o sea, ya la corriente que pasa por él es cero. Bien. Otro detalle importante, o sea, otra característica, esto podríamos, quiero que resaltarlo, quiero enmarcarlo. Esto es una de las características del capacitor, que en corriente continua él se comporta como un circuito abierto.
Otro, digamos, concepto, o más bien expresión que se usa mucho es, les estoy diciendo que ese comportamiento como circuito abierto es una vez él esté cargado o una vez se descargue. Eso es lo que también le damos el término en estado estable. O sea, cuando ya él pasó su carga o su descarga, cuando él ya se estabiliza, en ese momento en estado estable, es cuando su comportamiento es como un circuito abierto. Entonces, si quiere, pueden agregar o si quiere, pueden tener presente que en estado estable, en corriente continua, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Otro concepto importantísimo que se desprende de que la relación voltaje-corriente en el capacitor implica una derivada. Ay, y quiero que se percaten de que ese comportamiento y esa deducción de circuito abierto es porque es una derivada, ¿no? Porque es una derivada de B y si B es constante, la derivada me da cero. No importa el valor del voltaje, puede ser 5, 12, 100, no importa, mientras sea una constante, su derivada es cero y por consiguiente su corriente es cero. Otra característica importante de su comportamiento como de su relación que implique una derivada es la siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Imagine que vamos a graficar, este es el voltaje que va a tener un capacitor en función del tiempo. Vamos a considerar por simplicidad que el capacitor es de 1 farad. Esto simplemente es un ejemplo que voy a trabajar y por facilidad voy a pensar que C vale 1, o sea que el capacitor es de 1 farad. Y miren qué sucede si el voltaje que se le aplica a un capacitor tuviese esta forma, 0, y luego continúa en una constante después de un delta de tiempo. ¿Me explico? Quiero que se hagan a la idea de que el voltaje en el capacitor tiene esta forma. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Que en un espacio de tiempo, voy a trabajar esto aquí así. Aquí hay un delta t, o sea, un, unos segundos, un tiempo. Y pensemos en que el capacitor tiene este valor. Viene en 0 y en el delta t sube a 1 volt. Y después de 1 volt después del delta t continúa con 1 volt. Entonces, vuelvo y repito qué es lo que busco con el ejemplo, que le estamos aplicando a un capacitor, le estamos aplicando un capacitor de 1 farad, le estamos aplicando un voltaje de esta forma en color rojo, que antes de 0 tiene 0 volt. Y luego sube aquí con este escalón, con esta rampa, sube, sube, sube en un determinado delta de t, sube hasta 1 y después continúa en 1 volt. La gran pregunta es, ¿cómo es el voltaje? ¿De qué manera es el voltaje que tiene ese capacitor? Perdón, la corriente, disculpan, la corriente. Lo que quiero es graficar la corriente en el capacitor para ese tipo de voltaje. Entonces, quiero graficar ahí, quiero graficar a la corriente por el capacitor en función del tiempo. Entonces, miremos cómo sería la corriente antes de 0 en el delta t, ¿cierto? En el espacio de tiempo, ¿cómo sería? Y después del delta t, ¿cuánto sería la corriente? Como bien sabemos que la corriente por un capacitor es igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. En este caso C le puse 1 por facilidad.
¿Cuánto vale el voltaje antes de cero? Pues como antes de cero el voltaje vale cero, pues obviamente la corriente va a valer cero. Entonces la corriente, que la estoy dibujando aquí en color naranja, sería cero. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale la corriente después del delta T? Pues como después del delta T vale 1 y es una constante, pues después del delta T vuelve a valer cero la corriente porque es una constante. Entonces volvería a darnos cero. Y donde nos queda la duda es cómo es la corriente en ese espacio de tiempo que yo he llamado delta T, es un espacio de tiempo. Pues para eso tenemos que encontrar cómo es la ecuación de esta línea recta, porque ese sería el valor del voltaje. Luego lo derivamos y hallamos el valor de ese. Pues entenderán que la ecuación de esa línea recta, la ecuación de esta pendiente, de esta línea que está aquí subiendo, pues sería igual y igual a mx, o sea, la pendiente, pero la pendiente es 1 sobre el delta t, ¿cierto? Y todo eso lo multiplicamos por t. Esta sería la ecuación de esa línea recta. 1 sobre delta t por t. Si esa es la ecuación, pues obviamente es el voltaje. El voltaje sería 1 sobre el delta de tiempo multiplicado por el tiempo. Ahora sí podríamos hallar la I. ¿Qué es la I? C por dB de t. En este caso C vale 1. Simplemente me queda la derivada del voltaje. ¿Y cuánto me da la derivada de 1 sobre delta t por t respecto al tiempo? Pues sería 1 sobre delta t. Entonces lo que estamos encontrando es que la corriente en el capacitor haría una especie de pulso. Entonces venía en cero, sube al valor de 1 sobre el delta t. Entonces haría algo así. He intentado dibujar, me disculpan si de pronto no es muy efectivo, pero aquí venía en cero y este valor es 1 sobre delta t, que sería el valor de la corriente. Entonces, ¿cómo es la corriente? Viene en cero, sube a un valor de 1 sobre el delta de tiempo y luego vuelve a cero. Si el esquema me lo permite, voy a intentar ¿qué pasa si cambiamos el voltaje que le aplicamos a ese capacitor? Que venga en cero y sube a 1, pero ¿qué pasa si lo hacemos en la mitad del delta de t? Entonces, ¿qué pasa si ahora nuestro delta de t está por acá, en la mitad? Voy a ver si me funciona, bueno, no. Pero quiero mostrarles algo así. Voy a dibujarlo en otro color. Viene en cero, sube a 1, pero ahora en la mitad del delta de t. O sea, sube a 1, pero digamos aquí en la mitad. Luego vuelve y continúa. Voy a dibujarlo ahí mismo, a ver si de pronto no es. Luego continúa en 1 y venía en cero antes de eso. Entonces, lo que hice fue cambiar el delta t. ¿A cuánto? A algo que voy a llamar la mitad del anterior. O sea, ¿qué pasa si este espacio es la mitad del delta de tiempo inicial? Entonces, ahora tenemos es un delta de t medios, la mitad del anterior. Entonces, lo que les propongo es, el voltaje viene en cero, sube a 1, pero ahora es en la mitad del anterior delta t, o sea, en lo que yo llamo delta t medio, o sea, delta t medio en la mitad del anterior. Como es delta t medios, ¿cierto? ¿Qué pasa con el capacitor? Que sería I sub c igual a c por dB de t. Pero esta expresión, la ecuación de esta lámpara es 1 sobre delta t medios, todo por t. O sea, lo que indica es que
el capacitor ahora va a ser una corriente que va a subir al doble, ¿cierto? En el delta T medios. En otras palabras, va ahora a subir hasta por acá, ¿cierto? ¿Desde donde venía en cero y ahora subirá al delta hasta dos veces la anterior. Entonces ahora tenemos lo siguiente, que venía en cero, sube aquí y luego vuelve a bajar a cero. Entonces luego vuelve a bajar aquí a cero en el delta T medios para luego continuar en cero, para luego continuar en cero. Y ahora este valor es 2 sobre delta T, lo cual podríamos seguir achicando el delta T a la mitad del anterior, o sea, a un cuarto del inicial, y luego a la mitad y a la mitad. Lo que espero que me entiendan, porque el gráfico no fue que me ayudara mucho, que no sé si se percaten, ¿qué pasa si el delta T tiende a cero? O sea, ¿qué pasa si achico el delta del tiempo? ¿Qué indica eso? ¿Qué pasa si el voltaje viene en cero? ¿Cierto? ¿Qué pasa si el voltaje viene en cero y cambia a uno, pero en el instante cero? ¿Qué pasa si el voltaje hace esto? Venía en cero y sube a uno en un delta T que valga cero, o sea, le cambiamos bruscamente el voltaje en el mismo instante, instantáneamente, viene en cero y luego sube a uno, pero miren que ya no fue lento, ya no fue espacio, sino el instante cero. Eso lo que me está diciendo es que si el delta T tiende a cero, la corriente por el capacitor tendería a infinito, o sea, haría lo que llamamos un pulso, un impulso, que viene en cero y sube infinitamente para luego volver a bajar. Entonces es lo que llamamos el famoso impulso. Vuelvo e insisto, si le cambiamos bruscamente, lo que él va a hacer es que viene en cero, hace el impulso, perdón, ¿por qué? Porque entenderán que el impulso es aquí en cero. Bueno, no voy a ser capaz de dibujarlo, pero lo que les quiero mostrar es que en el instante cero, él lo que haría era el famoso impulso. Entonces voy a dibujarlo aquí para abajo. Él haría esto. Este sería una I de infinito, lo cual implica, y era lo que quería mostrarles, que si hacemos el delta T tiende a cero, quiere decir que le cambiamos bruscamente el voltaje. Al cambiarle bruscamente el voltaje, se va a producir una corriente infinita, lo cual implicaría energía, potencia infinita, y lo cual dañaría, ¿cierto? Quemaría, lo cual el capacitor no está diseñado para una corriente infinita, para una energía infinita. De esto se deduce, perdón, la siguiente característica del capacitor, y es que el capacitor no permite, él no puede, por construcción, por diseño, el capacitor no permite cambios bruscos de voltaje. Es decir, si se le va a cambiar el voltaje a un capacitor, hay que hacerlo de una manera, digamos, lenta. No se le permite que en el mismo instante, no se le permite que en el mismo instante se le cambie el valor. Entonces, el capacitor no permite cambios bruscos de voltaje. Esto es lo que vamos a determinar o vamos a expresarlo como que B sub C de 0 menos es igual a B sub C de 0 y es igual a B sub C de 0 más. ¿Qué es lo que indica esto?
que el voltaje en un capacitor un instante antes de cero, en cero y un instante después, tiene que ser el mismo. Si no llega a ser el mismo fue porque se le cambió bruscamente. Me explico. ¿Recuerdan que en un principio teníamos que el voltaje hacía algo así? Se le cambiaba pero lentamente. Si estos son los ejes, si estos son los ejes, acá, ¿qué tendríamos? Que aquí tenemos un eje y aquí tendríamos el otro eje. Inicialmente teníamos este caso en que cambiaba a uno, pero lentamente. ¿Eso qué quiere decir? Miren que antes de cero, en cero y después de cero tenía el mismo valor. Esto es lo permitido, así es como se debe hacer, así no le pasa nada al capacitor. Pero cuando le cambiamos bruscamente el voltaje, miren que antes de cero traía un valor y después de cero va a tener otro. Esto es lo que queremos decir con esta expresión de que el voltaje antes de cero, en cero y después de cero tiene que tener el mismo valor, tienen que ser igual. Aquí no se cumple. Aquí sí, antes de cero, en cero y después de cero tienen el mismo valor. Cuando lo cambiamos bruscamente, esta condición no se cumple y el capacitor no permite esos cambios bruscos. El capacitor se destruiría, se dañaría, porque implica corriente infinita. Entonces, no vayan a perder de vista este otro concepto de que el B antes de cero, en cero y después de cero tiene que ser el mismo. Esa es otra de las características que se desprende de que la corriente por un capacitor implique una derivada. El capacitor no permite cambio brusco de voltaje. Lo que lo especificamos de esta manera, el voltaje antes de cero, en cero y en cero más tiene que ser el mismo, que es este caso, ¿no? Bien. Entonces son dos condiciones, son dos situaciones que se presentan en el caso del capacitor. Una, que su comportamiento en estado estable, su comportamiento en corriente continua es como de un circuito abierto y que él no permite cambio brusco de corriente. Él no permite cambios bruscos de corriente. Bueno, ¿qué otra cosa se desprende de todo eso de que la corriente por un capacitor sea igual a C por la derivada de B con respecto al tiempo? Se desprende que entenderán que si yo quiero despejar, me quedaría que la derivada de B, ¿cierto? La derivada de B sería igual a 1 sobre C por I sub C por un dt. Entonces, le estoy despejando de B, ¿cierto? Quería 1 sobre C por la IC. Obviamente, como tengo el diferencial de B, obviamente hacemos integral. Entonces, la integral de dB sería igual a 1 sobre C por la integral de la I del capacitor por dt. Si integramos entre un tiempo cero y un tiempo t, pues aquí tendríamos un voltaje para un tiempo cero y aquí tendríamos un voltaje para un tiempo t. Lo cual encontramos lo siguiente, que la integral de dB pues sería que B de t sería igual a 1 sobre C, la integral de la I con respecto al tiempo, desde un tiempo cero hasta un tiempo t, más un B de t0. Entonces miren cómo es el voltaje en un capacitor. El voltaje en un capacitor es igual a 1 sobre C, la integral de t, más un B de t0. Esto es importantísimo porque quiero que se percaten que el voltaje en un capacitor es la suma sumando de dos cosas. ¿Qué son esas dos cosas? Si ustedes me interpretan, es un voltaje que depende de la corriente que pasa por el capacitor. Pero hay otro voltaje que es lo que llamamos la condición inicial.
que realmente esto es una constante, es más, es hasta una constante integración. Esto era cuánto voltaje ya traía el capacitor desde menos infinito hasta T0. Esto es lo que llamamos la carga inicial del capacitor. En otras palabras, algo que no teníamos con la resistencia. Al capacitor le pasa una corriente, la integramos y hacemos toda esta operación y le hallamos el voltaje. Pero cuidadito, siempre hay que decirle, él ya traía carga, él ya estaba cargado, porque si él ya estaba cargado, súmele el voltaje que ella ya traía. Y se dan de cuenta que la carga inicial, o sea, la carga de un capacitor se expresa, él almacena voltaje. O sea, cuando un capacitor se carga, cuando un capacitor almacena energía, la almacena en forma de voltaje. Entonces, siempre el voltaje en un capacitor va a ser la suma de dos cosas. Un primer caso es un voltaje que depende de la corriente que él tenga. Y en el otro caso es la carga inicial, o sea, el voltaje inicial con que él venía cargado. Con eso le estoy mostrando que efectivamente en algún momento se dijo que el capacitor no consumía potencia, sino que la almacenaba y la entregaba, la almacenaba y la entregaba, la almacenaba y la entregaba. El capacitor no es un elemento que consuma energía, la almacena y la entrega, la almacena y la entrega. Y ese almacena es lo que le estoy mostrando, que la almacena en forma de voltaje. Entonces, con eso concluimos que efectivamente es un elemento al que hay que estar presente de qué carga tiene, de qué carga trae. No era como la resistencia, que la resistencia nunca almacena, la resistencia nunca carga, y simplemente de qué depende el voltaje en una resistencia, de la corriente que pasa por ella. Aquí el capacitor, mire cómo cambió. El capacitor le dice, ¿de qué depende el voltaje? Listo, depende de la corriente que él tenga, pero también depende de si él ya tenía voltaje, que era la carga inicial. Bien. Otro concepto importante del capacitor es la energía en un capacitor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un capacitor? Ustedes recordarán que la potencia en el tiempo, pues simplemente el voltaje en el tiempo por la corriente. V por I me da P. Y la energía, en este caso de un capacitor, recordarán que la energía es la integral de P de T. O sea, si integramos la potencia, nos va a dar la energía. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos decir que la energía de un capacitor es la integral de la potencia, pero ¿quién es la potencia? V por I, ¿cierto? V por I por un dt. Pero como I es igual a C por dV de T, pues simplemente lo reemplazamos y nos queda que la energía en el capacitor es la integral de ¿quién? De V por la I, pero ¿quién es la I? La I es C por dV de T y todo esto por el dt. Lo cual si ustedes observan, estos dt se me cancelan y nos está quedando que la energía en un capacitor es igual, ¿cierto? A la integral de C por B por el de B. Entonces integraríamos entre un voltaje que hay desde menos infinito hasta un voltaje que hay en un tiempo t. Y la idea es que al hacer esa integral, mire que nos daría un medio, la integral, ¿cierto? De C por el voltaje al cuadrado. Esto entre los límites del voltaje de menos infinito hasta el voltaje en un tiempo t. Si consideramos que el capacitor está descargado, o sea, si consideramos que el voltaje que él traía desde menos infinito era cero, o sea, que él no tenía carga, esto como por reducir un poco la expresión, si el capacitor estaba descargado, o sea, si no tenía voltaje, encontramos que la energía que puede almacenar un capacitor es igual a un medio de C de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Esta es la expresión para la energía en un capacitor. Un medio de C por V al cuadrado. Energía en un capacitor. Que la deducimos simplemente de qué energía es la integral de la potencia por el tiempo.
integral de P de T es la energía. Y otro que de pronto ustedes lo conocen es qué pasa con los capacitores, cómo se reducen, cómo se pueden simplificar capacitores en paralelo y en serie. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un grupo de capacitores que están conectados en paralelo? 2, 3, 4 capacitores en paralelo. Les doy la expresión porque sé que esto ya lo conocen, sé que esto ya lo han visto antes. Y si los capacitores están en paralelos, el capacitor equivalente, o sea, al reducir, al simplificar, el capacitor equivalente es la suma de todos los capacitores que estén conectados en paralelo. Entonces, los capacitores en paralelo se suman como si fueran resistencia en serie. Entonces, el capacitor equivalente es igual a C1 más C2 más C3. Esos sí están en paralelo. Y los capacitores, si llegan a estar en serie, capacitores en serie, ¿a qué es igual? Los capacitores en serie es como resistencias en paralelo. Entonces simplemente tendríamos que hacer 1 sobre el capacitor equivalente es igual a 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 y así sucesivamente dependiendo del número de capacitores. Entonces los capacitores en serie son como resistencias en paralelo y los capacitores en paralelo son como resistencias en serie. Bien, entonces hemos visto un, un rápido concepto de lo que implica el capacitor y quiero hacer mucho énfasis en la situación que sucede cuando en el capacitor la relación voltaje-corriente implica una derivada. Nos cambia bastante el concepto de relación voltaje-corriente. Mire, la corriente por un capacitor igual a C por dB de T. Y con esto les resumo. Esa derivada implicó, una, que su comportamiento en continua sea como un circuito abierto, porque en continua el voltaje es constante, la derivada una constante en cero y la corriente nos daría cero. Entonces, el capacitor en corriente continua en estado estable se comporta como un circuito abierto. Lo otro dato importantísimo de que implicó esa derivada, que él no permite cambios bruscos de voltaje. El capacitor no permite físicamente cambios bruscos de voltaje porque eso implicaría una corriente infinita. Eso es lo que representamos como que el voltaje en cero menos es el mismo voltaje en cero y es el mismo voltaje en cero más. Bien, y los capacitores se reducen, se pueden sacar capacitores equivalentes, por decirlo de alguna manera, contrario a como se sacaban las resistencias equivalentes. Entonces los capacitores se reducen contrario a las resistencias. Si están en paralelo, como resistencia en serie. Si están en serie, como resistencia en paralelo. Bien, estos son los conceptos importantes desde el punto de vista eléctrico del capacitor. En un siguiente video, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el otro elemento que nos falta, que es con la bobina o inductancia. Entonces, en un siguiente video vamos a ver la famosa inductancia o bobina.